¿Cómo funciona? El dispensador de refrescos sirve bebidas, así de sencillo. ¿Sencillo? Pues la verdad es que no. Lo cierto es que un refresco es una mezcla imposible de agua y dióxido de carbono, o CO2. Dos sustancias que simplemente no se mezclan. El dispensador tiene que hacer el imposible para fabricar la bebida. Para conseguirlo, el dispensador se esfuerza al máximo. Y para eso necesita una gran cantidad de presión. Bueno, ¿cómo funciona? El dispensador de refrescos, la máquina que fabrica bebidas. Para lograr esta mezcla imposible, cuenta con 6 bombas de sirope y 6 cajas de sirope. Una bomba conectada al dispensador de agua, un carbonatador, un cilindro de CO2 y grifos. Cuando se presiona el grifo, la bomba envía el agua al carbonatador. El cilindro también envía CO2 al carbonatador. Su función consiste en mezclar estas sustancias aparentemente incompatibles para producir agua carbonatada. Cuando se produce este milagro, el agua carbonatada se envía al grifo y la bomba de sirope envía el sabor elegido. El sirope y el agua carbonatada se mezclan justo antes de salir por el grifo. ¡Tachán! El dispensador acaba de fabricar un refresco. En apenas 4,8 segundos, ha mezclado el agua y el CO2, le ha añadido sabor y ha llenado el vaso. Pero para entender cómo se las arregla el carbonatador para mezclar el agua y el CO2, hay que desmontar el aparato. El carbonatador inyecta CO2 en el agua para obtener agua carbonatada. Pero el CO2 y el agua no están hechos el uno para el otro. La forma de sus moléculas evita que se establezcan lazos químicos. Mezclar los dos significa que el carbonatador debe forzar este paso. ¿Cómo? Aumentando la presión. La presión necesaria viene del cilindro de CO2 y de la bomba de agua. El cilindro envía el gas presurizado al carbonatador. La bomba de agua añade presión al agua y la envía al carbonatador. El encuentro del agua y el gas se produce en el carbonatador a más de 700 kilopascales. Eso es 7 veces más que la presión atmosférica. Este encuentro a alta presión es extremadamente turbulento. Las sacudidas y las vueltas ayudan a maximizar la superficie de contacto entre el agua y el gas. Estas condiciones extremas permiten que se produzca la mezcla aparentemente imposible entre el agua y el CO2. Las moléculas de CO2 se separan y rodean las moléculas de agua. Lo que parecía imposible con una presión normal sucede gracias a la presión del carbonatador. El gas se disuelve en el agua. Este agua carbonatada contiene un 0,4% de CO2. Eso es 16.000 veces más de lo que suele contener el agua. Dentro del carbonatador, el agua carbonatada no tiene burbujas. Parece agua. Al aislarlas y rodearlas de moléculas de agua, las moléculas de CO2 se disuelven por completo. Pero en cuanto el agua carbonatada sale por el grifo, la presión atmosférica vuelve a su nivel normal y el agua se llena con 16.000 veces más CO2 del que contiene normalmente. La mezcla imposible no dura mucho. Las moléculas de CO2 vuelven a convertirse en gas. Lento, pero seguro. El gas sale del agua en forma de burbujas. Las burbujas de los refrescos no son ni más ni menos que el CO2 atrapado en forma líquida y que ahora puede escapar volviendo a transformarse en gas. Un vaso de refresco contiene un vaso de agua y el equivalente a 5 vasos de CO2 atrapado en el agua. Al salir por el grifo, el gas empieza a salir lentamente del refresco, burbuja a burbuja, hasta que solo queda agua azucarada. El dispensador fabrica refrescos obligando al agua y al CO2 a mezclarse. Y esta unión imposible solo puede llevarse a cabo bajo presión.